Bueno, hermanos, en esta mañana, con mucho gozo, quiero que esté abriendo su Biblia en el Evangelio de... Muy bien, vamos a ir al Evangelio de Marcos. Gracias al Señor hemos pasado un tiempo de gran gozo con este Evangelio. Marcos capítulo 9. Veíamos la semana pasada cómo prepararnos frente a la adversidad y por qué hacerlo. Y recordábamos que el Señor prepara a sus discípulos, también pasaba tiempo personal con ellos porque lo necesitamos pasar tiempo con el Señor. Dice la palabra del Señor que cuando ya sucedió esto llegaron a Capernaum y es donde vamos a iniciar. Marcos capítulo 9, versículo 33. Marcos 9, 33. Y recordemos que el Señor a través de su palabra nos ve a nosotros con qué animalito nos ve, o con qué, como ovejas. Y usted no se debe sentir mal por ello, ¿sí? Se debe sentir muy gozoso porque una oveja necesita un pastor. Y Él es el buen pastor. Salmo capítulo 23, conocido, Él es el buen pastor y nosotros somos ovejas de su prado. Y vamos a ver cómo Dios pastorea nuestro corazón, pero también cómo nosotros debemos aprender a pastorear el corazón de nuestros hijos. Si sabe que la palabra de Dios nos da esas herramientas, cómo pastorear el corazón de nuestros hijos. De pronto usted dirá, pastor, esta enseñanza no es para mí porque yo no tengo hijos. Recuerde que nosotros también tenemos hijos espirituales. Y muchos de esos niños que vienen a este lugar, a esta iglesia, muchos de esos niños son huérfanos, con papá y mamá. ¿Sabe a qué me refiero? Que pueden tener a sus padres, pero no como si no la tuvieran. Y hoy vamos a aprender cómo pastorear el corazón de nuestros hijos. Y por eso quiero que vayamos a la palabra, Marcos capítulo 9, versículo 33. Pero antes de ello vamos a orar. Señor, agradecemos porque tu alimento para nuestra vida y nuestro crecimiento espiritual es tu palabra. Gracias por este tiempo. Te pido gracia, sabiduría para enseñar lo que está consignado en tu palabra. Que lo pueda yo enseñar con claridad, guiado por tu Espíritu Santo, porque Él es nuestro Maestro, nuestro direccionador en toda nuestra traseguir de esta vida. Y también ayuda a tu pueblo que está aquí dispuesto a escuchar y a aquellos que escucharán este mensaje en diferentes medios para que puedan aprender de tu palabra y puedan cada día conformarse a lo que tú quieres, conformarnos a Cristo. Muchas gracias en esta mañana, en el nombre de Jesucristo tu Hijo, amén. Algo que uno tiene que notar en esta palabra, Marcos capítulo 9, versículo 33, Marcos 9, 33, siga, póngase cómodo ahí. Dice la palabra de Dios, preste atención acá, y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los dos y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Verso 36, mírelo conmigo. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos le dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Cuando miraba este versículo, esos versículos en
Marcos capítulo 33, y bueno, hemos hablado acerca de los siervos, cuáles son las cualidades de un siervo, y hemos tocado muchos aspectos importantes de cómo tener una vida consagrada al Señor. Tenemos cada uno de nosotros el llamado a ser siervos, a ser consagrados al Señor, pero realmente, bueno, con el patrocinio de... No, apáguelo, apague su celular si tiene la oportunidad, para que usted pueda escuchar solamente ahorita una llamada, y es el llamado del Señor. Y dice acá que cuando llegó a Capernaum, se le habían pasado discutiendo sus discípulos en el camino, bueno, ¿quién será el primero? ¿Quién será el mayor? ¿Será aquel o será otro? Y yo creo que soy yo, porque yo tengo las mejores actitudes, tengo la mejor presencia, ¿sí? Yo soy el mejor amigo de Jesús, ¿sí? Y entonces ellos caminando y tomando ellos decisiones, quién sabe qué tantas decisiones pensarían ellos. Uy, yo voy a ocupar el lugar de la vicepresidencia. Otros, no, yo voy a ser el segundo al mando. No, yo mejor, y voy a estar a cargo. Uy, y ellos empezaron a decir, wow. Pero lo tremendo es que Jesús ya les había dicho que él iba a ser muerto. ¿Pero que iba a qué? A resucitar el tercer día. Ellos lo habían tomado como, eso no va a suceder, porque esperamos que Él sea el mejor. Porque habían visto en Jesús que había levantado, de coger un pan y un pez multiplicado, y alimentó ¿a cuántos? A 4,000, después a 5,000 personas. Había caminado sobre el mar. Se habían visto milagros y la autoridad cuando Él predicaba. Pero entonces ellos seguían, ¿quién será el mayor? Dice, mas ellos callaron cuando Jesús le preguntó, ¿y ustedes qué hablaban en el camino? Y ellos callaron, me imagino que, nos pillaron. Cuando en el camino estaban hablando, ¿quién sería el mayor? Y cuando yo miraba esa palabra mayor, tiene dos como implicaciones, porque uno es mayor, que es mega, ¿sí? Grande, inmenso, y la otra palabra como mayor es meison, en el griego, en el original. Pero me puse a investigar esa palabra, que realmente quisieron decir ellos, y es ocupar un lugar de privilegio y de prestigio y de respeto. Pero ¿sabe qué? Me puse a meditar, ¿cuál sería el discípulo mayor entre los seguidores de Cristo, que el mismo Jesús dijo que sería el mayor entre ellos? Bueno, mi esposa no puede decir nada, porque yo ya se lo dije anoche mientras que estudiaba. Yo decía, wow, ¿sabes qué? Ella me dijo, no sé. Pero ustedes se han hecho la pregunta, si Jesús dijo a alguien que sería mayor de ellos. Bueno, la respuesta está en Mateo, vaya allá, porque aquí hay un hombre que es mayor que ellos. ¿Y sabe qué dice? Ninguno de los hombres nacidos de mujer es mayor que este hombre. ¿Ya tienen la idea de quién? Mateo capítulo 11, verso 11. ¿Y sabe a quién se refiere? ¿A qué discípulo se refiere? Mire, verso 11 dice, de cierto os digo que entre los de nacido de mujer no se ha levantado otro ¿qué? Mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. ¿Qué quiere decir Jesús? Mire, si ustedes quieren ser mayores, quiero que retrocedan un poquito y miren ¿a quién? A Juan el Bautista. ¿Y quién era Juan el Bautista? Un hombre que comía miel silvestre, que andaba en los desiertos y que tenía su vestidura de piel de camello. Y que era un hombre que hablaba la verdad, que enfrentaba a aquellos reyes y les decía lo que estaban haciendo y su enorme necesidad de Cristo.
y su cuerpo. Es mejor, su cabeza fue puesta en una bandeja. Pero Jesús dice, mire, ¿ustedes quieren ser grandes? Miren a alguien que fue mayor, que estuvo dispuesto a negarse a sí mismo. De hecho, el Señor Jesucristo utilizó muchos ejemplos para decir, si alguno quiere ser mi discípulo, ¿qué? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo aquel que quiera, ¿qué? Salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida, la salvará. Muy bien. ¿Y eso dónde está? Lucas 9, 23, 24. Y cuando uno ve, ellos estaban disputando quién quería ser el mayor, quién de ellos quería tener el mejor respeto. Pero aquí les estaba enseñando el Señor Jesús quién era el mayor en el reino de los cielos. Cuando uno ve estos pasajes, hermanos, debemos preguntarnos, ¿qué posición estoy buscando yo? ¿Ser pastor? ¿Será que el pastor tiene un lugar de preeminencia y de privilegio en la iglesia? Y la verdad es que no. El pastor tiene que hacerse siervo y ejemplo de todos, y lo veremos más adelante. La palabra, como le digo, en el original es mason, y esto significa un hombre dispuesto no solamente a sufrir dolores, no solamente a sufrir necesidades, sino también a enfrentarlas a ellas como un cristiano dispuesto a reflejar a su Señor. Y bueno, algo que sí yo quiero anotar es que no está mal que nosotros pensemos de ser los mejores cristianos. De hecho, debemos serlo. Usted en su empresa debe ser, o bueno, si trabaja en una empresa debe ser el que llega temprano. Debe ser el que es honesto, generoso, amable, respetuoso, colaborador, íntegro, piadoso en todo el caminar de su vida. Y esa debe ser su meta y mi meta, que podamos nosotros reflejar a Cristo en lo que estamos haciendo. Ayer en el estudio con los jóvenes hablamos acerca de ello. Y les decía, bueno, con autoconfrontación, bueno, algo se le olvida siempre al pastor. Y es que realmente, ¿saben qué sucede con el sol y la luna? La luna tiene luz propia y lo realmente es que no. El sol da esa luz a la luna y la luna solamente refleja la luz que recibe del sol. Por eso cuando usted ve que hay cuarto menguante es porque ¿qué? El mundo se interviene o obstaculiza la luz del sol. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es lo que sucede en nuestra vida. Nosotros solamente reflejamos la luz de Dios. Cuando el mundo se interpone entre usted y Dios, solamente que reflejará oscuridad. Cada uno de nosotros, cuando reflejamos la luz de Dios, debemos marcar una diferencia. Cuando el obrero está ya trabajando juicioso, y lo he dicho en muchas ocasiones, y está allá y el hombre ama al Señor, y cuando está ahí el patrón mirando todo desde la tarima, y todos los obreros ahí juiciosos trabajando, cada uno cumpliendo, pero el patrón recibe una llamada y se entra a la oficina y está allá con ellos. Entonces, no, tiene que salir, y salió y se fue, y quedaron los obreros allá. Y entonces, ya todos se relajan. Pero el cristiano está ahí. Dicen, ya, el patrón ya se fue. Pero ¿qué dice el creyente? Su patrón ya se fue. El mío continúa aquí. Amén. Nuestro patrón continúa mirándonos,
observando todos, porque cada uno de nosotros sí debemos tener como meta ello, reflejar a Cristo en todo lo que hacemos. En todos los aspectos de nuestra vida tenemos que mostrar que la luz de Dios está aquí. No como los cristianos son los peores trabajadores, los peores en perdonar, los peores vecinos. Le echó la basura ahí, no importa, vecino, venga, la recojo. 3 veces, 4 veces, 5 veces. O el perro se me hizo ahí en el... Eso no es nada. Verso 35, mire lo que dice. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: mira, aquí viene el discipulado para usted y para mí. Y aquí lo bueno, tengo algo que decirles a ustedes de cara a cara. Y dice acá, si alguno quiere ser el primero, ¿y sabe qué es en el original la palabra primero? Protos. Y denota el primero en un lugar. Y se traduce como personas prominentes. Y por eso era lo que estaba el Señor Jesucristo hablando de ello. No estaba hablando de mega, sino estaba hablando de ¿qué? De Mason. De inmenso, de grande. Y si ustedes quieren ser esos primeros en el lugar, yo quiero darles a ustedes una noticia. Que aún en Hechos capítulo 25, en el versículo 12, está hablando que, en el versículo 2, ¿sabe qué dice? Y los principales sacerdotes, utiliza otra vez esa palabra, protos, los principales sacerdotes, y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron. Es decir, escúcheme aquí, hay personas que se levantan y tienen un lugar de prestigio y de privilegio. ¿Para qué? Para ir en contra de Dios y en contra de los propósitos de Dios. Ahorita usted no se da cuenta que están promoviendo algo que va en contra de la voluntad de Dios y aún haciendo de eso una ley. Que cada persona es libre de hacer su cuerpo con lo que quiera y destruir su bebé, es libre. Pero déjeme decirle algo, ella es libre de tomar sus decisiones, pero no es libre de matar a una persona que está en su vientre. Y debemos ser unos defensores de ello, hermanos. Cuando tenga que hablar, no calle. Porque aunque dice el Salmo 39, mi embrión vieron tus ojos. ¿Sabe que para ver a Dios tiene que haber un grado de santidad? ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios? Que mi embrión vieron tus ojos. O sea que, y dice que en el vientre fue entretejido, en el vientre de mi madre. Dios hizo eso. ¿Quién es una persona para destruir algo que Dios creó? Nadie. Cierro paréntesis. Pero aquí les estaba diciendo el Señor Jesús acerca de quién quería ser el primero. Y entonces les enseña una lección que cada uno de nosotros necesitamos. Y dice en el verso 36, y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. En la cultura judía, los discípulos se sorprendieron porque las personas que tenían más respeto eran las personas más educadas y las que tenían un cargo oficial. En el caso, en el momento, en el Imperio Romano, o los miembros del Sanedrín, que eran 70 varones. Estas personas tenían respeto. Pero en cuanto a los niños, mujeres y niños eran considerados como ciudadanos de segunda y tercera clase. No tenían voto, no tenían derecho de exigir, sino tenían solamente obligaciones que obedecer. Solamente se dedicaban a obedecer. Y cuando él toma a un niño,
Jesús solamente, o mejor, les quería demostrar a ellos que aunque la sociedad les mostraba que estos niños eran de segunda clase o tercera clase, les quería enseñar a ellos que en el reino de los cielos, ¿sabe qué dice la palabra de Dios? De los niños, o es mejor, los niños son los dueños del reino de los cielos, de los tales es el reino de los cielos. Y hay unos textos paralelos para ello, y están en Lucas capítulo 18 y Mateo capítulo 19, donde vemos textos paralelos, ¿sí? Pero algo que nosotros debemos recordar, y es que la escuela dominical para los niños no debe considerarse menos importante y más importante para los adultos. Para nosotros es muy importante, el hermano lo decía ahorita. Nosotros hablamos a la gente adulta, a los hombres, mujeres, mayores, pero nuestro deseo es que los niños no estén distraídos allá, sino que se les dé una clase bíblica, que podamos llevarlos a la madurez, al conocer más al Señor. Y para nosotros es importante que ellos, no solamente que le demos el lugar de prestigio y de importancia, sino que también les mostremos acerca de Jesús, que les enseñemos la palabra de Dios. Es nuestra responsabilidad como creyentes que les mostremos la palabra de Dios. Quiero que abramos un versículo importantísimo antes de ir a nuestros principios fundamentales, cómo pastorear el corazón de nuestros hijos. Y es que vamos a Filipenses capítulo 2, y quiero solamente preguntarles a ustedes, y contéstese ahí, ¿por qué es importante que usted y yo prediquemos a nuestros hijos, enseñemos a nuestros hijos? ¿Por qué será importante? Dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, versículo 3. Recuerde que aún los discípulos querían ocupar un lugar de importancia, ¿sí? Un lugar de prestigio, y nuestros hijos también en algún momento se verán enfrentados, ¿sí?, a pasar por encima de otros para cumplir sus propios objetivos. Una vez me dijo un empresario, escuche esto, me dijo un hombre que ganaba mucho dinero, y me dijo: ¿sabe qué, Eduardo? Estoy cansado. Y él me dice: ¿sabe qué? ¿Cuánto ganaba yo? Ganaba 50 millones de pesos mensuales. Y me comenzó a contar todas las cosas que tenía que él hacer para ganar ese sueldo. ¿Y sabe qué me dice él? Tenía tanto dinero, pero nunca tuve paz. Porque sabía que para ganarme eso tenía que pasar por encima de muchos, pisotear a muchos, engañar a muchos, pero estaba cumpliendo con mi trabajo. Y sabe que nuestros hijos se van a ver enfrentados a ello. Porque ¿qué es lo que le muestra este mundo a nuestros hijos? Es que la persona importante es la que tiene, la que logra, la que tiene una carrera, la que esto. Y si no le importa hacer trampa o hacer algún fraude o comprar el certificado, eso no importa. Lo importante es que usted llegue allá. Y muchas veces eso es motivado por nuestros deseos egoístas, orgullosos y vanagloriosos, para poder mirar a otros por encima del hombro y para que no me miren como me han mirado. Sus hijos y mis hijos se van a enfrentar a ello y debemos prepararlos. Y es precisamente lo que el Señor estaba dispuesto a enseñarles a cada uno de ellos. Lo que ustedes hoy deben aprender. Levante la mano el que tiene hijos. Wow, tengo una gran audiencia de hijos. Bueno, de papás. Este mensaje es para usted. Gloria al Señor.
Y si usted dice, ay no, yo no tengo hijos, me voy de acá, va a tenerlos. Y ojalá tenga hartos. Amén, hermano. ¿Qué dice la palabra de Dios? Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Uy, qué versículo tan difícil, ¿no, hermanos? Eso no debería estar escrito en la Biblia. Porque lo que yo quiero es que me miren a mí con ¿qué? Privilegios y respeto. Porque aquí el que manda soy yo soy el jefe. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Sabe qué significa la palabra vanagloria? Una gloria hueca y vacía. ¿Sabe qué significa vana? Significa hinchada. Como cuando usted se golpea un pie y ese pie se le pone así, ¿viste? Está gordo. No, es que me tronché el pie. Como cuando usted coge un globo y lo ve grande, pero por dentro ¿qué hay? Nada. Hasta gripa habrá dentro. Microbios, hasta COVID. Y uno puede entender que nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como a superiores a él mismo. ¿Qué? No, ahí sí se pasa, Dios. ¿Yo será así? No. Luego, ¿acaso quién fue así? Pero mire el verso 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Y uno puede decir, uy, ¿por qué el Señor escribió esto? ¿Acaso Él me puede dar ejemplo de ello? Ay, hermanos, vamos al versículo 5. Porque si usted no se conmueve con el versículo 5, entonces cada uno de nosotros va a tener que hacerlo. Porque dice en el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre. ¿Qué dice acá? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No, pastor. Este mensaje me lleva triste a la casa. ¿Por qué, hermano? Porque dice que haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. ¿Y sabe cuál era la economía del Señor Jesucristo? De mayor a menor. ¿Lo vi en el texto? Dios, hombre, siervo, muerte, cruz. ¿Qué nosotros? Hombres. Y ojalá más allá. Pero dice la palabra de Dios que para que nosotros podamos ser grandes en el reino de los cielos, tenemos que humillarnos. Porque mire lo que dice el texto. Verso 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Oiga, cuando usted y yo, por eso el Señor siempre decía que el que se humilla, ¿qué? Dígalo fuerte, el que se humilla, ¿qué? Y el que se exalta, será humillado.
Qué sorprendente es que en la muerte de nuestro Salvador fue la victoria para nosotros. ¿Por qué? Porque cuando usted fue a la cruz, cuando el Señor fue a la cruz del Calvario, recibió el castigo que usted y yo merecíamos. Y Él nos dio de su justicia y tomó de nosotros, ¿qué? Nuestro pecado. Hubo un intercambio. Y ahí está la cruz. El intercambio que yo le di a Él mi maldad, mi orgullo, mi vanagloria, mis deseos, mis pasiones, y Él me da ¿qué? De su perdón y su misericordia. No es suficiente para que usted y yo caigamos rendidos en humillación ante Él. ¿Amén o no amén? Amén. Por eso es importante que en esta mañana, antes de ir cómo pastorear el corazón de sus hijos, usted mismo sea pastoreado. Porque usted cómo va a dar algo que no tiene, que no ha recibido. Si usted va a darle misericordia a su hijo, pero usted no tiene. ¿De dónde si no tiene? ¿Dónde le va a dar perdón si usted no ha recibido perdón? ¿De dónde le va a dar paz si usted no ha recibido paz? Solamente cuando tenemos la paz con Dios, recibimos la paz de Dios. Y quiero hablar en esta mañana de 5 principios, cómo pastorear el corazón de tu hijo. Obviamente, para que usted pueda ser un buen pastor del corazón de su hijo, usted tiene que recibir al buen pastor en su vida. Y esa solamente se puede obtener cuando nosotros rendimos nuestra vida al Señor por el perdón de nuestros pecados. Entonces, primero, si usted quiere pastorear el corazón de su hijo, primero, enséñeles que respetar a los padres es honrar a Dios. Qué bendición, ¿no? Porque, y hago un paréntesis acá, si un niño no respeta a las autoridades de su casa, ¿usted cree que va a respetar a las autoridades de afuera? No, él dirá, si yo ni respeto a mi mamá ni a mi papá, ¿qué lo voy a respetar a usted? Pero si él aprende el respeto en el hogar, y ¿sabe qué dijo? No te voy a enseñar que me respetes a mí, porque es bueno y larga vida para tu vida, porque es el primer mandamiento con promesa, pero te voy a enseñar que obedecerme a mí es obedecer a Dios, porque es el 5.º mandamiento. Honra a padre y madre para que tus días sean alargados sobre la tierra. Éxodo capítulo 20, 12 dice: honra a padre y madre para que tus días se alarguen en la tierra y que Jehová tu Dios te da. Y algo que usted y yo debemos hacer es que nunca enfrente de su hijo hable mal del esposo. Oiga, oído. Nunca hable mal de su esposo enfrente de sus hijos, sea lo que sea. Porque la palabra de Dios enseña: honra a tu padre, sea bueno o sea malo. La Biblia dice: hónrelo. Ah, no, que es que mire, su papá mire, conmigo cometieron un grave error cuando era pequeño. ¿Y sabe qué? Yo crecí sin papá. Le comentaban nuestros hermanos en la velada varones que yo crecí sin papá y nadie me enseñó a mí a ser papá. Nadie me enseñó a cuidar a mis hijos, a respetarlos, nada. ¿Quién me enseñó a mí a ser papá? Dios me enseñó a ser papá. Y bueno, sigo aprendiendo. Mis hijos que están aquí, los dos, saben que su papá no es perfecto, pero que su papá ama al Señor. Y su papá les ha dado buen ejemplo. O si no, levanten. No. Dice acá, Proverbios 22:6, que dice: instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Qué es lo importante para nuestros hijos? Recuerde que el enseñarlos a ellos, instruirlos, esa enseñanza no se va a apartar de él. Mírenme acá, la instrucción no se aparta de sus vidas. Puede ser que él deje de hacer lo correcto y ande como un perdido, pero sabe que la instrucción va a quedar ahí.
que aunque se vaya al mundo conociendo al Señor, la instrucción va a quedar aquí. He hablado con personas y no pensé que nunca habían conocido el Evangelio, y hablando de ellas, ¿y sabe qué me dicen? Hace poco hablé con una joven que se apartó del Señor, que tiene sus hijos, que ya cambió de esposo y ahora tiene otros hijos, y le comunicaba el Evangelio. Me decía, no, mi abuela a mí me habló de Cristo. ¿Y qué le enseñaba? No, ella me enseñaba. Y yo, ¿usted sabe harta Biblia? Sí, pero no apliqué nada, pero yo lo recuerdo. ¿Sabe que el trabajo de enseñar la palabra de Dios no es perdido? Que aunque en el momento sea infructuoso, ¿sí? Aunque ellos se vayan al mundo y no busquen el camino del Señor, la enseñanza va a quedar ahí. Porque dice acá, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. La instrucción no se aparta. Pero el saber lo correcto algún día dará su fruto, hermanos. Algún día dará su fruto. Entonces nunca olvide, siempre tengo un versículo en la mente que está en 1 Corintios capítulo 15, en el versículo 58. No os canséis de hacer el bien, sabiendo que su tiempo segaremos. Y que el trabajo en el Señor, ¿qué? No es en vano. No es en vano. ¿Por qué no vamos allá? Creo que me equivoqué en el texto, pero miremos allá de una forma más exacta. 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Dice aquí, así que hermanos míos, están firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué es? No es en vano. Mire, usted y yo tenemos un trabajo con nuestros hijos. ¿Amén o no amén? Usted y yo tenemos un trabajo constante con nuestros hijos. Y nuestro trabajo con el Señor no va a ser en vano. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios, ¿qué? Amén. Ella permanece para siempre. Y eso debe darnos a usted seguridad, que cuando usted le habla la palabra de Dios, eso nunca lo va a olvidar. Entonces, primero, enséñele a respetar y a honrar a Dios, bueno, honrando a sus padres. Segundo, enséñale las prioridades. ¿Sí enseña usted prioridades a sus hijos? ¿Usted le enseña a amar a sus hijos a Dios? ¿Usted los enseña? ¿Cómo los enseña en la práctica? Porque nosotros debemos enseñar a nuestros hijos. Debemos enseñarles las prioridades, que primero está Dios, después la familia y después la iglesia. Ahí mucha gente equivoca esto y coloca primero el trabajo, después el trabajo y después el trabajo. Y si acaso, trabajo. Porque con el trabajo yo puedo darle todo a mi familia. Y allá yo miro cómo se arregla. Otros más espirituales dicen, primero Dios, después yo y después mi familia. Otros más espirituales, vamos a colocar a personas más espirituales. Otros Dios, después la iglesia y después la familia. Y sí sabía que muchas personas se ocupan tanto de la iglesia que descuidan que su familia, su hogar. Qué terrible. Y cada uno de nosotros ha sido presa de ello, si no coloca en orden las prioridades. Pero primero es ¿qué? Uy, excelente, hermanos. ¿Sí las tiene? Porque es importante que las sepa, pero que también las tenga en su vida. Mateo capítulo 10, 37. Este versículo le va a encantar. Porque dice, el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí.
Dice, el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Eso es, si usted le enseña prioridades a sus hijos, que primero está Dios en su vida. En el día de ayer hablábamos a los jóvenes acerca de Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Sabe quién eran estos jóvenes? Eran hombres que trabajaban en Babilonia como gobernadores, pero se reunieron estos sátrapas allá y le dijeron, ¿sabe qué? Ya sabemos cómo los vamos a destruir. Y está en Daniel capítulo 3. ¿Y sabe qué les cuento? Que cuando estos tres hombres estaban fieles al Señor, le dijeron, ¿sabe qué, rey? Levante una estatua de 60 codos, de 6 de ancho, 6 codos de ancho y esta altura. Y que cuando suenen estos instrumentos de música, todo muy que adore a este ídolo. Pero ¿sabe qué hicieron Sadrach, Mesach y Abednego? Nosotros vamos a servir a Dios. Y entonces este rey Nabucodonosor los llamó con gran ira, le venga para acá, ¿cómo es que ustedes no se van a postrar a mi estatua? ¿Qué les está pasando a ustedes? ¿Acaso es que ustedes no ven en este horno? Y él les dice a estos muchachos, mire, nosotros no tenemos necesidad que discutamos de este asunto, porque nosotros adoramos a Dios y Él nos puede librar de su horno de fuego, pero sepa que si no lo hace, no nos vamos a humillar ante su Dios. ¡Ay! Entonces este hombre se levantó con gran ira, dijo, póngale más candela a eso, a 7 grados ahí, 7 grados ahí. Pero cuando lo lanzaron allá, él vio con sus ojos, pero no eran 3 los que estaban ahí, pero yo veo 4. Y al cuarto es semejante, él dice, con su boca, en su entendimiento, al Hijo de los dioses. Una teofanía ahí, ¿no? Estudiantes del seminario. Y uno puede ver cómo Dios los libró a ellos frente al horno de fuego. Después de ello que lo sacaron, y ¿sabe qué? El Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, allá en el lugar donde está, privilegiado. Y eso es lo que nosotros debemos decir. Mire, yo no sé cuáles eran los papás de Sadrach, Mesach y Abednego, pero sabe que hicieron un buen trabajo. Amén, hermano. Nuestros hijos se van a enfrentar a ello. Ahorita, ¿qué se van a enfrentar? A que el libre desarrollo de la personalidad, el LGTB es otro estilo de vida, sígalo. Entonces, ¿qué van a decir los medios? Los medios de comunicación lo dicen, y si lo dicen ellos es porque son inteligentes, y eso es verdad. Y caminan hacia ello. Pero ¿qué le debe decir usted y yo? ¿Qué les debemos enseñar? Hijo, eso está mal. La palabra de Dios enseña esto, pero el mundo ha hecho su propia voluntad y ha desobedecido a Dios. Por eso es que ellos hacen eso. Y usted los entrena y les enseña las prioridades de obedecer y amar al Señor. Y cuando el Señor estaba hablando acerca de ello, el que ama a padre, a madre, más que a mí, no es digno de mí, o hijo, hijas, más que a mí no es digno de mí, estaba diciendo, ¿sabe qué? Usted los puede amar, pero ¿qué? Tiene que haber el primer lugar en Dios. Y no es que esté diciendo que usted tiene que aborrecerlos y odiar a sus hijos, no. Que darle a cada cosa su lugar. Y el lugar que Dios pertenece es el primero en nuestra vida. Y eso se va siendo evidente en la manera que usted piensa, habla y actúa. Si usted realmente ama al Señor, como lo enseña la Escritura. 3. Primero, ¿cuál es? Enseñar a respetar a sus padres es honrar a Dios. Segundo, enseñe las prioridades. Tercero, recuerde que estamos enseñando o pastoreando el corazón de nuestros hijos. Tercero, vea a sus hijos con propósitos eternos y no solo temporales. ¿Usted quiere que su hijo sea el mejor ingeniero? Sí, pastor. Está bien, hermano. Que sea el mejor arquitecto, está bien. Que sea el mejor abogado, está bien. Mejor contador, mejor médico, está bien. Pero que usted no solamente lo vea con propósitos temporales, sino con propósitos eternos.
Está bien que nosotros cumplamos con suplir las necesidades básicas en nuestro hogar, que proveerle los recursos para su crecimiento espiritual, que esté alimentado bíblicamente, y usted y yo debemos estar siempre pendientes de evaluar nuestra familia, cómo está en su nivel espiritual con Dios, cómo está en su nivel de amor y servicio. Si usted pudiera hacer una calificación, de 1 a 10, usted pudiera hacer un cuadernito, bueno, de 1 a 10 usted pudiera calificar cómo está el crecimiento espiritual de su familia. ¿Cuánto calificaría usted? Sea un buen profesor, no es que conmigo tiene palanca de chingue. No, sea honesto. ¿Cuánto calificaría usted su familia espiritualmente? De 1 a 10. ¿Qué tal un 8? 5. 4. 3. 2. Menos 0. Pues trasero, subsuelo. Núcleo. Es tiempo de hacer correctivos, ¿no? Evaluar es importante. Usted y yo debemos hacerlo. Si usted necesita hacer ajustes, comience hoy. Comience hoy con su vida. Lucas capítulo 2, en referencia a este punto 3. Lucas capítulo 2, versículo 51. Esta es una de las escenas que más me hace pensar de mi Salvador. Y es que Él, siendo Dios, siendo Rey, siendo Señor, siendo el Mesías, mire qué sucedió. Se perdió 3 días. Sus papás, me imagino, despelucados como yo no, pero estaban tan preocupados que dice, ¿dónde estará este muchacho? Pero Él estaba ya con los doctos, con las personas importantes, debatiendo de las cosas de las Escrituras, y muchos asombrados por su inteligencia, como contestaba las preguntas, o como las preguntas que hacía y como daba las respuestas. Dice en el verso 51, refiriéndose a Jesús: y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Sabe qué decía María, la Virgen María? O bueno, en este momento ya había dejado de ser virgen porque ya tenía más hijos, y obviamente en el parto ya había dejado de ser virgen. Sí, y tenía más hijos, tenía su esposo. Y María dice que descendió con ellos y su mamá guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Sabe por qué? ¿Sabe qué pensaba? Y pensaba yo cuando leía este texto, María estaba diciendo, estoy corrigiendo al Mesías. Por favor, quédese con nosotros. Al favor, y usted no se vaya porque usted todavía tiene 12 años y necesito que se quede acá. ¿Y sabe qué dice el Mesías, el Rey de Reyes y Señor de Señores? Sí, señora. Porque dice acá que se sujetó a ellos en otro texto paralelo, y dice acá que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia con Dios y los hombres. Pregunto, ¿tiene usted planes con sus hijos espiritualmente hablando? ¿Los ve como unos obreros en las manos del Señor? ¿O los ve solamente como personas de plata y de respeto, orgullosos y prepotentes? ¿O los ve como personas que están sembrando para la eternidad? Recuerde que hay 2 cosas que permanecerán en la eternidad. ¿Sabe cuáles son? Bueno para decirles. Hay 2 cosas que van a permanecer para la eternidad. Anótelo: la palabra de Dios y el alma humana. Buena noticia, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios la creó así.
Y la palabra de Dios enseña que, bueno, habrán almas que estarán en el tormento, ¿qué? Eterno, pero otras seremos llevados a la gracia celestial por la eternidad. ¿Qué dice de su palabra? Su palabra permanecerá para siempre, porque es la palabra de Dios. Cuarto, sea buen ejemplo. Si usted quiere ver algo en sus hijos fructífero, duradero, ¿qué debe recordar? Que usted debe dar un buen ejemplo. Vea las cosas que Dios puede hacer en sus hijos. Pero que ellos también vean en usted que usted se niega a sí mismo para agradar a Dios, que trabaja con su pecado, que no es un hipócrita, que reconoce sus equivocaciones, que perdona, que sirve al Señor, que está dispuesto a enfrentar las pruebas, que está dispuesto a orar, a memorizar las escrituras, que se esfuerza para ser fiel. ¿Es usted ejemplo en ello? Pero cuando viene la prueba, ay, eso, y empieza a maldecir y a echarle culpas a otros. Eso es un mal testimonio con nuestros hijos. Y todos hemos sido culpables de ello. Pero nosotros debemos dar ejemplo. Y dice acá, 2 Timoteo 1:5, trayendo la memoria de la fe no fingida, 2 Timoteo 1:5, trayendo la memoria de la fe no fingida que hay en ti, refiriéndose a Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Qué estaba diciendo aquí el apóstol Pablo? Mire, yo algo que sí tengo que decir es que en su abuelita hubo una fidelidad de Dios, pero ¿sabe qué? Eso fue traspasado a usted. Es decir, el buen testimonio de su abuelita, y doy gracias a Dios por aquí hay abuelitas fieles en la iglesia. ¿Y sabe qué? Están haciendo un trabajo precioso, porque Loida hizo un trabajo especial en la vida de Timoteo. Y usted y yo debemos ser ejemplo para ello. Quinto, voy terminando. Sus hijos, aunque sean rebeldes, estórbeles el pecado. Entonces, quinto, estorbe el pecado en ellos. La pregunta es, ¿sus hijos son reverentes al Señor? ¿O ven las cosas del Señor como un chiste? Estorbe el pecado, hermanos. Si hay algo que usted tiene que hablar con autoridad frente al pecado. Nunca olvide estas tres cosas. Sea firme, justo y alegre. No que lo vean ahí todo gruñón, sino sea feliz, sonría. Sonría hasta de sus equivocaciones. Pero ¿sabe qué? Sea firme. No sea injusto. Sea firme frente al pecado. Porque si nosotros somos condescendientes con ello, verán nuestros hijos que nosotros igualmente somos así, con Dios. Primera de Samuel capítulo 2, versículo 12. Dice el versículo que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Pero ¿sabe qué dice en el versículo 17? Dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y mire lo que dice Primera de Samuel 3:12. Esto fue lo más terrible. Lo terrible no fue eso, que despreciaron las ofrendas de Dios, menospreciaban, no tenían conocimiento de Dios. ¿Y por qué? Porque nadie les había enseñado ello. Nadie había pasado tiempo con sus hijos para enseñarles, instruirles. Pero Primera de Samuel capítulo 3:13. Mira, esto es lo trágico. Y le mostraré, hablando Dios, sobre el juicio que iba a descargar sobre Elí y su papá.
y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha ¿qué? Estorbado. Esto es lo más trágico, hermanos. Que usted sepa lo correcto. Ay, déjelo. Deje así. No le diga nada. ¿Para qué lo enojamos? Ay, no lo hagamos sentir mal, sabiendo que lo que hizo es incorrecto. No, siéntelo. Hijo, lo que hiciste estuvo mal. Y escúcheme aquí un momento. No castigue las equivocaciones, castigue la rebeldía. Porque muchas veces puede ser que el hijo se equivoque y no sepa que se equivocó. Que utilizando esta vajillita o esta porcelana se le cayó, se rompió. ¿Y qué hace el papá? Yo le dije que... Hombre, en su investigación se equivocó. Pero ¿qué debemos hacer como padres racionales? Corrijamos y decimos, bueno, hijo, vea, esto no se puede coger. Ya si lo coge, ¿qué debe castigar usted? La rebeldía. Una vez escuché un testimonio y es que el papá le dijo, hijo, tiraste esa revista, recógela. Y el hijo se quedó mirando al papá. Hijo, recoge esa revista, por favor. Y se quedó mirando al papá. Hijo, recoge esa revista. Y otra vez se quedó mirando al papá. Entonces el papá llegó y, volteate, hijo. Pin, pin, pin. En la cola. La mamá, ¿qué hiciste? ¿Castigaste al niño porque tiró una revista? Él le contestó, no porque tiró la revista, fue porque me desafió. Usted y yo debemos que corregir a nuestros hijos cuando sea pertinente. Si usted realmente lo ama, realmente, ¿qué dice la palabra de Dios? El que ama a su hijo, lo disciplina. ¿Qué es disciplina? Instrucción, formación. Si usted es indiferente a ello, recogerá frutos tristes, amargos y dolorosos. Está en el mejor tiempo de que pueda hacer buenos cultivos para que recoja buenas cosechas. Oremos. Señor, agradezco este tiempo porque tenemos un enorme trabajo como padres, un enorme trabajo como siervos, y es reconocer que debemos ser pastoreados por ti para pastorear a otros. Gracias por tu pueblo que hoy recibió tu palabra. Permítenos ser humildes y aprender de tu palabra y estar dispuestos a también enseñar a nuestros hijos y a aquellos que no tienen hijos, a sus hijos espirituales, para que maduren, para que crezcan, para que sean esos hombres y mujeres de Dios que tú deseas que sean. Porque en esta mañana lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.